Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stage Coach. Hoy vamos a hablar de los ejércitos que están abajo. Y bueno, aquí el problema que hay es que tampoco me sé por el motivo de todos los ejércitos tan a la vista como a lo mejor los que estaban arriba. Precisamente porque los que están arriba es más fácil detectar el por qué lo están, pero los de abajo no es tan fácil. Por una parte, el primero que tenemos es Clulevoid, que está en lo que es en la zona baja. A ver, tiene unas herramientas bastante buenas, pero sí que es cierto que lo que es el aguante en general no es demasiado bueno. Posiblemente, y esto es un poco pues, como una creencia más que no es algo que tenga comprobado, pero posiblemente tiene un problema con a la hora de hacer las tácticas no es tan fácil. Es decir, tienes unidades que normalmente no salvan demasiado bien y no puedes poner en mesa tampoco todo lo que te gustaría. Tienes a los héroes que son útiles, el buitre que se ve, por ejemplo, son 300 puntos, el cocodrilo son otros 300 puntos. Entonces se te van bastante los puntos en unidades que te aportan cosas no interesantes, pero que son caros. Luego, tienes las unidades Gutripaz, que bueno, están bien, pero siguen siendo una unidad que dependes mucho de las tiradas, de que te salgan los críticos. Y los ballesteros, pues bueno, no son lo que eran. Yo creo que no son aquellas máquinas de antes que hacían tanto daño. Creo que ahora está algo más reducido. Siguen siendo una unidad que aparte tienes lo de rollo de eso de mover o no mover, que te limita quizás un poco más que antes. Bueno, tienes Green Blades, o sea, bueno, el tema de, en parte, que poder no ser visible para el rival y todo esto, pero está mucho más difícil. Y creo que, bueno, es complicado. Creo que ahora mismo es complicado por eso, sobre todo la fragilidad que tienen, quizás dificultad para hacer las tácticas, por lo menos con fiabilidad. No tienen unas unidades que sean fáciles de meter ahí para hacer flancos, no quieres ir al centro, un ejército que no tiene ahí tanto aguante. Y bueno, tiene ahí varios debuffos, pero creo que posiblemente se tienen problemas con eso. Y luego las tiquiñuelas, pues bueno, en cuanto cuelas la primera, que va al 2 más, luego ya va la siguiente al 3, vale que luego que cada ronda las vuelves a tener, pero quizás a lo mejor ahí tienen problemas porque es un poco aleatorio y así como la primera es bastante fiable, las demás pues ya es un poco más complicado y a lo mejor pues cuando lo necesitas no te sale. Que hay que contar que es un bonus, pero claro, a veces puede ser que no salga por ese motivo. Bueno, antes de pasar, porque también está Iron por ahí abajo. Iron va a ver, por una parte, ya no existe Big Wag, que Iron se beneficiaba muchísimo yendo en Big Wag, pero Iron como facción tenía unos War Scrolls buenos y había gente que lo veía como que iba a ser un ejército pues top, o sea, si no S, pero A, fácil, y sin embargo estamos viendo que no es así. Creo que las reglas de lealtad que le han quedado, por una parte, son muy planas y para mí son escuetas, es decir, cualquier libro que veas por ahí tiene varias reglas de lealtad y las de Iron simplemente lo han reducido y claro, antes era un ejército de alfa y no quieren que sea un ejército de alfa. Eso, bueno, hasta cierto punto lo puedo comprender. Antes tenías 3 unidades o incluso 4 unidades moviendo en fase de héroe y luego volviendo a mover en fase de movimiento. Y eso no lo quieren. Vale, eso lo puedo entender. De hecho, les han dado pues a muchas unidades más uno a salvar, precisamente para que puedas jugar un poco más pues al aguante. Porque Iron Jazz era, si no hacía daño suficiente en las primeras rondas, luego terminaba volando, que no tenía, o sea, casi todo salvaba 4. Salvo los Macrusa y Megaboss a pie. Los demás se salvaba 4 y cosas de algunos de los nuevos al 5. Entonces no tenía aguante. Ahora tiene aguante. Los brutos son muy buenos. También son pues, algo caros. O sea, caros en puntos me refiero. Pues, cuestan dinero, cuestan puntos. Una miniatura que cuesta, o sea, que mueve 4 pulgadas. Pero luego son muy buenos. La vida que tiene de poder denegar tareas a la infantería enemiga. Pues a las unidades pequeñas de enemigas que no puntúen objetivo. Pegan bien. Son bufables. Etcétera. Pero creo que también le vuelve a pasar de que para hacer, a la hora de puntuar tácticas, creo que también pueden tener ciertas dificultades o que a lo mejor tienen que asumir riesgos que realmente no les gusta, no quieren asumir tanto. O tienen que utilizar, si vas por los bordes, tienes que utilizar las unidades de cerdos, que quizás para mí no son tan buenas como eran antes, porque antes eran muy buenas y ahora quizás en el momento que no cargas pierdes muchísimo daño y no es tan fácil como antes de conseguirlo. No es un War Chanter que te lo da automático. Tienes que tener suficientes puntos de plegaria. Tienes que, aparte de la plegaria, luego tienes los efectos también que salen al 3. Bueno, antes también eran aleatorios, efectos adicionales, danzas y esto. Pero bueno, que creo que ahora es más difícil de conseguir todas estas cosas.
Y también tenemos pues la parte de los cerdos nuevos, por ejemplo, que creo que está bastante bien. Y bueno, la pregunta sería, ¿cómo solucionar esto? Al igual que también podemos preguntar, ¿cómo solucionar la parte de Krule Boys? Pues a ver, por una parte, supongo que abaratamiento de ciertas unidades, por lo típico, para que puedas meter alguna unidad más y así. Creo que todo esto siempre ayuda. Y en Iron Yard, pues a ver, el problema de las unidades, creo que sí que se pueden hacer reajustes de puntos. Pero claro, el problema es que luego, pues a lo mejor te pases bajando los puntos y pase algo estilo ogros, que te meten un montón de cuerpos ahí y spameando la misma unidad, o los ejércitos que utilizan la caballería. Eso, claro, Games Workshop no quiere que pase y es complicado un ejército que es fácil de que pase. Entonces, pues bueno, creo que hay cosas que no salieron demasiado bien y la regla de lealtad creo que se quedó bastante escueta. Es muy táctica y permite, pues en ciertos momentos es muy buena, pero creo que en general ha perdido mucho. Tiene una regla de lealtad bastante limitadas. Además el Big Wag es solo una vez por batalla. Entonces hacerlo solo una vez, creo que a lo mejor poniendo que lo pudiese utilizar una vez con cada héroe, que con eso mejoraría bastante. Y bueno, no sé, no creo que lo vayan a hacer porque no es así. Así que bueno. Corne. La verdad es que es un ejército que no tengo muy medido, en el sentido de que no lo he visto todavía. Así que ya he visto por ahí pues algunas listas que eran muy pues de meter, por ejemplo, los devoradores, que es una lista que solo juega a todos, es decir, va muy bien contra algunos ejércitos y va muy mal contra otros. Y luego hay listas más de todoterreno, pero no llego a saber, no sé exactamente cuál es el motivo que lo llamar, porque es un ejército que tiene variedad. Quizás eso sea un toma de puntos. No sabría decir. Os lo pongo aquí porque es un ejército que está abajo, pero no sé exactamente el motivo de que le esté yendo mal. También es un ejército que está jugando bastante poco. Incluso en el momento que estaba fuerte el ejército, se jugaba poco. Y tampoco sabía muy bien el motivo. No sé si es porque no sé, hay menos jugadores de Corne que de otros ejércitos, o porque a lo mejor pues, quieren jugar ciertas cosas que no en su momento no están bien y por eso no lo juegan. No lo sé. Aquí, bueno, dejamos interrogante. Caradron. Caradon, aparte de ser un ejército que se juega poco, suele ser un ejército bastante especialista, es un ejército que tiene una mecánica rota y ya, y se termina ahí. Es decir, la mecánica rota es lo del redesplegar este que tiene. Digo que está rota porque te pone una unidad de pantalla con un barco detrás, redespliega el barco y la unidad esa unidad que estaba a 3 de ti, de repente la saca por detrás, por ejemplo. Entonces, de estar a 3 pulgadas, pues a lo mejor te quedas a, no sé, a 7, 8, 9 pulgadas del barco y la unidad buena la tienes por detrás, incluso más. Así que bueno, el barco más. Porque el barco, si lo haces bien, te quedas, o sea, si le cada uno lo hace bien, te quedas ya a 9 del barco, más lo que se hace en el redesplegar. Y la unidad de infantería te la va a colocar detrás para que no puedas llegar. Esa es la mecánica rota que tiene. Luego han perdido volar alto, que antes, decir, cuando hacían con todos los barcos era una rotura total, pero cuando hacían con uno creo que estaba bastante bien. El problema es que algunos ejércitos no eran capaces de coger el barco porque se te iba. Entonces, pues claro, ahora mismo que ya no lo tienen, ponen un despliegue rápido y tal, pero no es suficiente. Es un ejército de disparo, donde todas las miniaturas excepto una, todas tienen disparo. Y sin embargo, el disparo defensivo no lo aprovechan nada. Es un ejército que no te hace disparo defensivo porque la mayoría de armas disparan a 12 o tienen perfiles combinados de disparar a 12 y a 18 o así. Entonces el disparo defensivo es muy a corto alcance y no termina de sacar rendimiento muchas veces. Antes tenían además mejoras muy buenas como las últimas palabras o el de cargar gracias mortales también, y todo eso lo han perdido. Ejército que no tiene daño suficiente. Era muy bueno en tercera edición porque tenía unas tácticas muy buenas propias, con lo cual podía paliarlo. Y aparte tenía bastante daño, con lo cual te podía limpiar lo que es un objetivo, lo conquistaba y cosas así. Te iba barriendo por zonas. Ahora mismo no tiene esa movilidad, no tiene ese aguante, no tiene daño suficiente y habilidades como la del Ending Master. El Ending Master es el Aether Chemist, perdón, que ahora es al 3 más, da más 1 de Rend. Es decir, es algo que es aleatorio, no lo vas a tener siempre. Entonces no tienes daño suficiente. Si no te sale, pierdes ya daño y a lo mejor no limpias lo suficiente. Tampoco puedes cargar con los Thunders porque no pegan.
Puedes llevar globeros, pero los globeros también son de papel. Y también una vez que están ahí fuera, pues se te mueren. Es difícil protegerlos. Puedes intentar algún desplegar, meterlos por otro lado y tal, pero es difícil. Así que, bueno, entre el tema de buffos también les afecta mucho. Yo creo que os necesitan lo que es una buena rebaja de puntos. Y aún así me parece que la rebaja de puntos va a ser para poder meter más cosas, para poder aumentar lo que es el daño. Y a lo mejor no es la mejor, o sea, quizás no es la mejor forma de nivelar esto. Que al final se basa en todo en que tenga mucho daño para que ser bestias pardas pegando. Y luego, no sé, creo que hace un efecto de juego bastante feo. Sylvaneth. Ejército que es muy dependiente de los árboles, con lo cual es muy dependiente de la magia. Sobre todo ¿no? Magia en turno rival. Y claro, cuando no tienes una mecánica, yo creo que tenía que haber tenido mecánica, pues se parecía a la Skaven, de poder ir sacando un árbol todos los turnos, por ejemplo, y no que tenga que ser una magia la forma de sacar los árboles, o la principal forma de sacar los árboles. Porque los árboles ahora lo son todos, son los que te dan los buffos. Entonces necesitas tener árboles cerca de tus unidades para poder sacar beneficio. Tienen algunas cosas han mejorado o están bien, pero es que ahora es que han empeorado. En los Kurnos tienen peor aguante. Los Kurnos antes hacías el teleport con +3 a la carga, cargabas, pegabas y te ibas. Ahora mismo, si consigues cargar, pues, o sea, ahora mismo ya sales a 9, te pueden hacer un redeploy. Ya no tienes el permanente que te da +3 a la carga. O sea, no tanto efecto, eso es distinto, te da ese +3. Con lo cual, y bueno, y si pegas, es el Strike and Fade, pegas, te responden y luego al final te vas. Si cumples también estando dentro. Alcances muy cortos. Creo que las reglas eso de tener que jugar con árboles, no tener tupidos, también como antes. Creo que todo esto hace que estén muchísimo más limitados. E incluso que, vale, sí, puedes jugar pues tema de libélulas, las de pegar que son muy buenas, con Belzanos o con el Ariel y tal, que el Ariel pues, ha mejorado, o para mí ha mejorado. Pero creo que eso, cuando un ejército que controle un poco de magia, o si tienes mala suerte con los dados, o te disipan o lo que sea, pierdes muchísimo, pero muchísimo. Y lo que es luego en coste en puntos es un ejército bastante élite, con lo cual no termina de funcionar. Y bueno, si añadimos a esto que viendo las estadísticas de GoHammer, lo está jugando gente de perfil bajo, por lo menos, que tiene un elo bajo, según ahí los torneos jugados, todo esto, pues tampoco ayuda a que tiren para arriba. Flesh Eater, ejército que le han empeorado muchos perfiles, o sea, la pegada de muchos perfiles la han empeorado. Y claro, cuando empeoras lo que es el atacar, o sea, al impactar, el herir, todo esto, incluso no sé si han empeorado alguna cosa a salvar. Bueno, salvar yo nunca salvo muy bien. Pero antes, pues bueno, pues en su momento tenías la invocación, tenías ahí para devolver unidades, tal. Ahora esto es quizás más difícil. Antes tenías como, no sé, con los Rotten Knights, por ejemplo, y el archirregente, si colabas la magia, te ponías ya a distancia, o sea, lejos para que no te cazaran, tirabas tú la magia y si te salía, pues ya sabías que ibas a tener unas cargas muy fáciles o relativamente fáciles. Y eso te da un plus, sabías que tenías ahí un plus a la hora de salir, mover y pegar. Ahora esto es mucho más difícil. Si quieres hacer despliegue rápido así, tienes que jugar más en mesa, con lo cual es más complicado. Creo que eso, entre que es frágil, ha empeorado muchos los perfiles. Creo que ahí tienes los principales problemas. ¿Cómo se puede paliar? Pues bueno, una cosa es sacar un tomo nuevo que cambiar pues, muchos de estos aspectos. Y el otro básicamente es bajadas de puntos para poder llevar más unidades en lista y así poder pues competir. Y creo que va a ser el camino que van a hacer, por lo menos, hasta que salga el tomo. Bajadas de puntos, pues hay muchas cosas que no se benefician, que han quedado bastante mal. Entonces eso, bajada de puntos para que puedas meter más. Hijas de Cain. A ver, yo creo que es un ejército, o sea, lo veo y creo que no está nada mal. Tiene muchas cosas que están muy bien, que son muy fuertes. El disparo defensivo que tienen está muy bien. Creo que el problema sigue estando en los puntos. Siempre ha sido un ejército pues bastante élite. Y claro, tiene un problema de que lo pasa mal cuando el rival te pega primero. Bueno, te puedes decir, pero tienes las Blood Sisters que tiran un dado, superan tu atributo de heridas, pues te hacen pegar último. Y es una herramienta muy buena. Luego, claro, si tienes un penalizador, imagínate que llevas un penalizador al herir, van a 3 escuadros de base. Tienen mortales al 6. Entonces, bueno, lo que es al impactar, cuando tienes para impactar, puedes dar un susto. Tienes un daño 2, puedes hacer bastante daño.
y puedes hacer que corran y cargan y todo esto. El problema es que cuando tienes que pasar el check de herir se te va muchísimo daño. Y pues eso, el susto inicial por las mortales es grande, pero luego a lo mejor no tienes que salvar tanto, que va con red -1 normalmente. Pero pues puedes meter el Mind Razor y tal, pero creo que pierden ahí bastante. Entonces, es un ejército que necesita pantallas y a su vez no es capaz de meter muchas pantallas porque no te dan los puntos. Morazi subió 100 puntos, héroes pequeños son caros en general. Y de hecho vas a llevar a Morazi con la Shadow Queen y seguramente un Iron Scale o así. Listas de clásicas. Las listas de Caldero pues están teniendo un efecto así un poco... Bueno, se están viendo algunas, tiene un efecto distinto. Tampoco sé muy bien cómo comentar porque nunca me he enfrentado a una. Pero bueno, con lo de que te devuelven mortales al 6, al salvar y cosas así, son como listas más jugonas. Te tienen un estilo distinto. El problema es que no terminan de aguantar lo suficiente. Es decir, puedes tener una cierta pegada, pero tampoco saturas bastante y tal, pero luego también un par de penalizadores y se te va lo que es el daño, no aguanta lo suficiente. Entonces, bueno, creo que es un poco lo que se atragantan. Con bajadas de puntos creo que el ejército podría ser bastante bueno. El disparo defensivo lo maneja muy bien si llevas Blue Sisters, Blue Starkers. Y las Blue Sisters pues son bastante buenas. Necesitas un poco de ayuda para proteger algo. Con lo cual, si hay bajadas de puntos, creo que podría ser bastante útil para intentar esa pantalla un poco mejor. Y eso, necesitas meter más cuerpos en lista, básicamente. Y Nurgle, creo que es el último que vamos a ver. Un poco aquí. Nurgle, sí. Nurgle creo que tiene varios problemas. Primero, que es un ejército relativamente lento. Se supone que al ser lento, pues debería tener también un buen aguante. Y a ver, en general no aguanta mal, pero puede haber ejércitos que aguanten más por diferentes motivos. Nurgle ha perdido muchas cosas. Ha perdido lo que es la invocación. Ahora es una invocación mucho más reducida. Es peor en general. Porque antes la invocación podéis conseguir invocar algo automáticamente, es decir, sin hacer ninguna cosa rara, simplemente por estar en mesa, ibas ganando puntos y invocabas algo. Y ahora no es así. Si llevas a Hortículos, por ejemplo, que es el que mejor invoca, solo invoca bestias, al 3+, las bestias son sumamente caras, 150 puntos, y Hortículos pues planta los Feculent. Y bueno, viendo lo que es el efecto de los Feculent, en ciertos casos incluso son un problema, porque no tiene mucha pegada, es decir, un Feculent no pega lo suficiente. Para meter enfermedades al 4+, no siempre sale, puedes tener varios Feculent, solo lo haces con uno. Con lo cual el rival puede aprovechar a veces los Feculent para hacer cargas y acercarse a ti. Aparte puede incluso correr para luego pegar, es decir, te lo puede sacar. Es decir, tiene muchas formas de aprovecharlos. Así que a veces los Feculent son más perjudiciales que beneficiosos en ciertos casos. Luego, lo de las bestias, 150 puntos, ahora mismo pegan menos que antes. Son peores, para mí en general son mucho peores, sobre todo por los 150 puntos que cuestan. Me parecen carísimos. El problema, que Hortículos devuelve una mesa al 3+ en su turno. Y creo que eso es lo que ha hecho que le hayan subido tanto los puntos. Pero ahora mismo que pegan mucho menos, son peores. Creo que me parecen hasta injugables. Me parecen muy caros. Cómo llevas a Hortículos son 150 puntos. Llevas una bestia a 150 puntos más. Llevas dos para decir, bueno, tengo un par de ellas para hacer tácticas y cosas así. Ya son 450 puntos, casi un tercio, casi un cuarto de la lista. Es caro. La gran inmundicia, a ver, nunca fue una unidad tampoco que fuera lo más pegona del juego, le han mejorado un poco la movilidad, tiene para devolver ahí pues unidades que es a mesa, pero es al 4+, sabemos que tal cosas son muy aleatorias, no siempre los tienes y aparte tiene que haber muerto la unidad. Así que el tema de la invocación es un nerfeo grande, es un ejército igualmente que no mueve especialmente bien. Glotkin es muy bueno, pero la contracarga es sumamente peor que lo que era antes. Antes era muchísimo mejor la contracarga que tenía, la Putrid carga esta o bueno, la Blitz, no me acuerdo cómo se llamaba, pero la Putrid carga, algo así. Era mucho mejor y era mucho más potente. Glotkin pega mucho, sí, pega mucho. Tiene un perfil muy bueno, pero bueno, y también tiene muchas heridas. Guarda 5 y tal. El problema es también que sigue moviendo poco y tienes que gestionarlo bastante bien. Nurgle perdió la curación que tenía antes, perdió lo que es el ciclo, perdió la invocación, otra es distinta.
Y en general, pues la movilidad que tiene, pues con las moscas, por ejemplo, sí que puedes salir o que sea 9 del rival, pero también para coger objetivos, hacer tácticas, todo esto está muy bien, pero son bastante caras. Siguen siendo 250 puntos. Las moscas, una vez que cargan, se quedan ahí. No tienen Nurgle en general está falto de pegada. Y si dices, bueno, meto los magos Lords pues porque son más pegones, para tener algo más de pegada, pues luego también son puntos que tienes ahí, pero te quedas con pocas unidades, no consigues tener control suficiente. Los ejércitos que te hacen pues TPs y cosas así, te terminan, pues en cuanto te barren un poco por un flanco, luego te terminan robando objetivos, porque es un ejército que juega con muy pocas miniaturas. Los objetivos te lo roban fácilmente metiendo más miniaturas que tu objetivo. Si juegas con moscas, sean mortales, sean demonios. Si juegas con infantería, los portadores, pues bueno, aguantan porque son sacos de heridas, pero ahí puedes meterle menos uno a ser herido y todo esto, pero es que no tienes daño, es decir, no matan nada, no tienen pegada. Y algo que ellos no tienen pegada, no tienes muchas unidades que te lo puedan hacer. Puedes llevar putridos reforzados, que sí tienen algo más de pegada, pues saturan, pero no terminan de... Yo creo que tanto eso como las moscas debe ser sin daño. Y ya como me ha comentado gente, de ver que no es capaz de limpiar, por lo menos contra ejércitos que están un poco arriba, no son capaces de limpiar lo suficiente. Y eso es un problema. Cuando antes Nurgle tenía bastante más daño de lo que parecía, de hecho cuando salió, que parecía que no tenía daño, y realmente sí lo tenía. Porque la enfermedad te iba colando, te metía en muchos combates y te terminaba clavando enfermedad, eran mortales por aquí, por allá, saturaban muchísimo, tenían muchos ataques, te saturaban. Los putidos pues tenían ahí su habilidad que tal infantería, te hacían también alguna mortal adicional, es decir, acumulabas varias cosas. Las moscas ahora también dependen mucho de cargar para el daño, porque tienen menos ataques, saturan menos. Lo mismo, antes al saturar pues era fácil que te metieran ya 6-7 puntos de enfermedad, te la comías. Vale que la enfermedad ahora pues te funciona bien con algunas cosas, pero yo creo, por lo menos en mi opinión, que es bastante peor que antes. Antes te metías muchísimo daño que ahora no terminas metiendo. Y tenías forma de Winter Staff de mejorarlo y todo esto. Entonces, bueno, creo que es uno de los casos que no sé muy bien cómo lo van a gestionar. Pues, bajadas de puntos yo creo que sí. Tienen unidades que necesitan bajadas de puntos. E incluso cosas como los Nurgletes, por ejemplo, funcionan bien con Morbidex, pero fuera de Morbidex para mí han perdido también bastante. Ese DR que tenía me parecía bastante interesante. En general, creo que eso, les falta daño y tiene un ejército con poca movilidad. No tiene... Vale, sí puedes salir con Cutrot y cosas así, pero no sacas rendimiento, no sacas el mismo rendimiento que tener un teleport ya en mesa o tener una movilidad mejor, porque la mayoría de cosas mueven 8 o mueven 4 y eso de mover 4 es bastante malo. Bueno, aquí me he extendido un poco más porque creo que es un ejército que también parecía que iba a estar bastante mejor de lo que está en general y creo que la movilidad y falta de daño es lo que está lastrándolo bastante. Así que bueno, cerramos aquí el vídeo. Hemos visto los ejércitos que están de eso basado en lo que es en el porcentaje de victorias de Warhammer, están en la zona baja. Ya me diréis qué opináis, vuestras percepciones de juego, porque esto ya sabemos que es muy... Claro, en una zona jugáis contra un ejército contra otro y varía mucho y a lo mejor pues también podéis jugar ejércitos que vayan contra otros muy bien y decís, pues yo no lo veo tan mal. Yo lo que he hecho es coger eso, los ejércitos que están en la parte baja, que menos porcentaje de victoria tienen, y ver un poco, intentar ver un poco por qué están mal. Nurgle pues no lo he jugado, pero sí lo han jugado otros y he visto un poco sus comentarios que lo que han dicho de cuál es el problema que le encuentran, sobre todo contra ejércitos top que no son capaces. Y bueno, nada más. A lo mejor hacemos un vídeo de otros ejércitos que están por el medio para hablar un poco de ellos, ahora que ya se han jugado varias partidas y avanzado que es un poco, para hablar un poco de ellos. Pero bueno, son bastantes, porque en el medio pues, está ahí la mayoría, pero bueno, quizás hablar así de algunos puntuales estaría bien. Así que bueno, nada más, dejamos aquí el vídeo, espero que os haya gustado y hasta la próxima.